En cuanto al control mental, la mayor mentira es que el control mental no existe, y cualquier reclamo del perseguido es prueba de su enfermedad mental. Además, la mentira puede utilizarse para devaluar la imagen moral privada de los perseguidos. El control mental es excesivo incluso para los delincuentes debido a su naturaleza de manipular directamente el sistema nervioso del individuo. Ningún país del mundo establece este tipo de castigo en la ley penal. Pero la depreciación moral conduce a que la gente se centre en la inmoralidad de los perseguidos, más que en la inmoralidad y la maldad extrema de la persecución misma. Por lo general, es más probable que las personas crean que las personas moralmente buenas son más propensas a simpatizar cuando son perseguidas. Tienden a tolerar la persecución de personas moralmente defectuosas. Demonizar la imagen del perseguidor ayuda a reducir la condenación de la propia conciencia del perseguidor, que es lo mismo que el principio de demonizar al enemigo en la movilización de guerra para que los soldados puedan perdonarse más fácilmente por un posible daño al enemigo en la guerra. Sin embargo, a lo que nos enfrentamos aquí no es al enemigo, sino a nuestros propios compatriotas. Cualquier defecto moral no es motivo de castigo legal, y mucho menos motivo de persecución al margen de la ley. Además, esta persecución es moralmente más perversa que cualquier castigo. Y también debe hacer esas preguntas: ¿cómo se enteró de estos rumores y por qué los cree? ¿De dónde salieron estos rumores? ¿Cuál es el propósito de los rumores? La capacidad del responsable del tratamiento de disponer de la información necesaria para difundir rumores en sí misma prueba la existencia de vigilancia, y la difusión de rumores en sí es un medio de manipulación y constituye una violación de los derechos civiles de la persona controlada. Este es el control mental más superficial que las personas pueden ver. En la superficie, todo es normal para la persona controlada, pero detrás del velo de la mentira puede estar la innegable manipulación directa de su sistema nervioso de la que nadie es responsable. Esto es posible en una sociedad que reclama el imperio de la ley, al menos en la superficie, porque el proceso social iniciado por las mentiras constituye la privación de la ciudadanía individual. Mucha gente piensa que está al servicio del interés público, pero debido a que las afirmaciones de este interés se basan en mentiras, el resultado real de sus acciones es convertirse en un cooperador del control mental de los ciudadanos comunes. Muchas personas piensan que tienen la obligación de guardar secretos, pero esto solo lo necesita el responsable del tratamiento, no para la protección del interés público o el interés nacional. Perpetrador de control cerebral, ganado. De la sofisticación de esta tecnología, se puede inferir fácilmente que esto no es de ninguna manera lo que pueden hacer los individuos u organizaciones comunes. La ironía es que en el programa controlado por el cerebro, los animales privilegiados utilizaron la medicina psiquiátrica, que se suponía ayudaba a las personas, para difamar a las víctimas y encubrir la verdad sobre los asesinatos. Las leyes que deberían proteger la seguridad de las personas se convirtieron en animales. Se utiliza como herramienta para incriminar a las víctimas. El propósito del control cerebral. Los grupos religiosos recién iniciados, etc. Acosan o recopilan información de organizaciones separadas o fuerzas hostiles. Infligir dolor mental a la víctima, perder oportunidades de trabajo y capacidad laboral, y obligarla a perder sus trabajos, haciéndola incapaz de sobrevivir en la sociedad. Aislar a las víctimas, destruir su reputación y credibilidad y dejarlas indefensas. Las enfermedades mentales provocadas por el hombre vuelven locas a las víctimas. Provocar a la víctima a cometer un delito. Abuso espiritual de personas insatisfechas debido a agravios personales, que destruye la salud y obliga a las personas a rendimiento de armas controladas por el cerebro. No es necesario implantar un chip en la víctima ni instalar ningún dispositivo cercano. Monitoreo las 24 horas, seguimiento de las víctimas y puede hacer que la víctima piense en la mayoría de los lugares. Dichos lugares incluyen sótanos, ascensores, aviones, túneles y otros lugares con blindaje de señal electromagnética fuerte o sensible. El cerebro y el sistema nervioso de la víctima, por lo que la víctima produce efectos auditivos. Puede sintetizar todas las voces humanas específicas, incluida la imitación de sonidos animales o no vivos. ¿Cómo sabe que el agresor puede medir el pensamiento de las personas?
Es porque transmiten repetidamente el contenido del pensamiento de la víctima a la víctima, o atacan el contenido del pensamiento de la víctima. Imitan las voces de los familiares y conocidos de la víctima, y también imitan las voces de los extraños que pasan para hablar con la víctima, para que sepan que estos sonidos son sintetizados. Finalmente, comienzan a emitir un ruido y una voz ininterrumpidos. Estas voces están llenas de amenazas, insultos y contenido obsceno. En cuanto a los detalles, habrá algunas diferencias entre las distintas víctimas. Por ejemplo, algunas víctimas piensan que sus sueños son indulgentes, robando los pensamientos de las víctimas, difundiéndolos a sus familiares, amigos, compañeros, etc. O sintetizando las voces de estos últimos, transmitiéndolos a las víctimas, creando ilusiones y confusión, y tratando de provocar contradicciones y conflictos. Deterioro aún más el entorno de vida social de la víctima y agrava y promueve el colapso mental de la víctima. El agresor ocasionalmente enviará a una persona real para acosar a la víctima, pero esto es raro. Suele ocurrir en la etapa inicial de la infracción. El propósito es lograr el máximo efecto de la infracción y la víctima tendrá una gran sospecha y miedo. Dispositivo de voz de microondas, dispositivo de voz de microondas. Se puede separar a cierta distancia, ingresar de forma remota el lenguaje de voz de microondas en el cerebro de otra persona, o la víctima, de modo que el cerebro de la otra persona, o víctima, pueda recibir, escuchar, el lenguaje de voz de microondas. No hay necesidad de pasar por los oídos, ya que, voz de microondas, el lenguaje de microondas no está compuesto por señales de sonido sino por señales de radio. Por lo tanto, los oídos no pueden oír, porque los oídos humanos solo reciben ondas sonoras, pero el cerebro humano puede recibir esta señal de onda eléctrica especialmente fabricada y traducirla al lenguaje, lo que da como resultado el mismo resultado que la audición. Esto es como una comunicación directa con la mente humana, pero no es necesario pasar por los oídos humanos, por lo que esta señal de radio especialmente diseñada puede ser escuchada incluso por personas sordas. Las funciones de la máquina de lenguaje de microondas actual. 1. Se utiliza para enviar secretamente un lenguaje de microondas a víctimas desconocidas, y para hacer que las víctimas desconocidas se vuelvan locas, o hacer que la víctima crea erróneamente que un fantasma está enredado o aparece un ángel y sigue ciegamente el microondas. Instrucciones de lenguaje para cometer asesinato. 2. Se utiliza para enviar instrucciones al personal de vigilancia oculta para que se ocupen de sus objetivos víctimas. 3. El personal de vigilancia utiliza para interrogar de forma remota a una persona objetivo especial. Hacer aparecer arbitrariamente varias partes del cuerpo de la víctima en cualquier momento. Dolor, picazón, calor, frío, temblores, malestar y otros dolores físicos. Además, el método inhumano de tortura sexual se implementó de manera inhumana, por lo que las víctimas vivían día y noche en una situación donde la vida era peor que la muerte. Incluso crea en la víctima diversas enfermedades extrañas y terminales, o controla y cambia la percepción audiovisual de la víctima al conducir o cruzar la calle y otros momentos que requieren concentración, provocando accidentes y conspirando brutalmente para asesinar. Los músculos de muchas víctimas a menudo se contraen sin motivo. Control de productos eléctricos, inalámbrico. Por ejemplo, todo tipo de electrodomésticos, computadoras, MP3, teléfonos móviles y luces eléctricas se apagan. Por ejemplo, cuando la víctima pasa, enciende o apaga la luz eléctrica a su lado para lograr el efecto de fingir ser un fantasma. Grandes asesinatos provocados por el hombre. Es como ser seguido por el grupo. Es casi como un monitor instalado en la casa. Es casi como una situación en la que una persona u organización que no es como un prisionero real es un prisionero, excepto por familiares, vecinos, personas que conoce y colegas. Es casi como una situación en la que los medios de comunicación o la televisión, figuras públicas conocidas o incluso publicaciones, están realizando insinuaciones de vigilancia o ataques mentales. Es como una situación en la que las propias preferencias o intereses se han vuelto populares y las ideas se han malversado. Es casi como una situación que de repente se convierte en una persona escuchada un día. El trabajo original es un manga, y el autor crea un paciente que transmite sus pensamientos en la historia.
Es casi como una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia. Es casi como una situación en la que familiares o personas cercanas están bajo vigilancia, sugiriendo o atacando cuando saben que han sido víctimas de un delito. Es como una situación en la que los internautas en el tablero de mensajes en línea conocen su privacidad y usan sugerencias de vigilancia para atacarse a sí mismos. Es casi como ser registrado por carne humana, y el buscador se monitorea a sí mismo e insinúa atacarse a sí mismo. Es casi como un barrio. Es casi como si la gente alrededor fuera espías, trabajadores y perpetradores. Control del cerebro. Truco psicológico. 1. El delincuente controlado por el cerebro hace un sonido y finge ser una buena persona, pretendiendo ser una represalia contra la víctima por una determinada razón. Todas estas son mentiras. Su propósito es hacerte sentir. El delincuente controlado por el cerebro me controla, hay una razón. Quieren controlarme porque hice algo mal. Pero, de hecho, todo esto son mentiras, solo para encubrir sus crímenes y hacerte perder la idea de que el control del cerebro es una atrocidad, lo que significa que esto es solo una venda en los ojos. 2. Ellos abusarán de tu espíritu primero, y luego se regocijarán de la desgracia, haciéndote sentir triste y triste. Después de que estés triste y triste, seguirán cayendo en problemas, repitiendo así, formando un círculo vicioso. Los delincuentes controlados por el cerebro utilizan esta técnica para lograr el objetivo de torturar la psicología y el espíritu de la víctima y distorsionar su personalidad. Después de un largo periodo de tiempo, después de que el espíritu de la víctima ha sido torturado a una forma inhumana y acribillada, a menudo opta por crimen. Seguimiento de grupos / seguimiento de organizaciones, acecho a pandillas / acecho oranjizado. Se refiere a un número indeterminado de personas que las rastrea, monitorea, enreda y acosa física y mentalmente al mismo tiempo. El propósito es crear pánico y miedo entre las víctimas, y tiene el mayor efecto en las víctimas que no saben cómo operar. No importa cuánto hostigamiento sea sometido a la víctima o cuántas personas sean seguidas, solo una persona, o un pequeño grupo de personas, está realmente llevando a cabo el monitoreo y comando, controlando el incidente encontrado por la víctima o las personas a su alrededor. La operación de vigilancia del rastreo grupal es un rastreo deliberado para que la víctima sea consciente, lavando el mensaje oculto de usted ha estado bajo nuestra vigilancia en la mente de la víctima y ejerciendo presión mental sobre la víctima. Pero si la víctima le pregunta a alguien que cree que lo está acosando, él lo negará con la excusa de que simplemente está caminando por el mismo camino. Si se comete un evento trágico como un asesinato porque el objetivo es provocado. El hecho de que el grupo haya rastreado el incidente en sí fue encubierto por la agencia informante. ¿Cómo saber si te ha seguido el grupo? 1. Sea consciente de ser monitoreado y rastreado donde quiera que vaya. 2. Frecuentemente se encuentran con actitudes groseras de personas que no las conocen sin razones obvias. 3. Escuche a las personas a su alrededor citando lo que dijo cuando estaba solo en casa. 4. Sienta que las personas que le rodean pueden leer sus pensamientos. 5. Las relaciones interpersonales y las actitudes de los amigos se vuelven alienadas y artificiales sin razones obvias. 6. La gente crea deliberadamente problemas en su trabajo para obligarlo a renunciar. 7. Las transacciones comerciales siempre fracasan sin motivo aparente. 8. A menudo se encuentran con sabotajes. 9. Se encuentra que sus pertenencias no siempre están en su lugar original cuando sale de casa, o faltan algunas cosas pequeñas. 10. Fallos frecuentes de vehículos. 11. Accidentes de tráfico causados deliberadamente. 12. Los aparatos eléctricos funcionan con frecuencia de forma normal o no funcionan correctamente. Iluminación de gas. Iluminación de gas. Lleva el nombre de una película Gaslit 1944, en la que un marido engañó a su esposa haciéndole creer que padecía una enfermedad mental. El gaslighting es una especie de abuso psicológico que proporciona deliberadamente información incorrecta a la víctima, lo que hace que la víctima dude de su propia memoria, conciencia y método racional. Por ejemplo, el simple hecho de negar el acoso por parte del perpetrador puede confundir a la víctima y causar un pánico inusual. Es fabricar y realizar la pérdida de sentimientos, delirios, malas críticas,
dudas sobre su personalidad o trastornos mentales, y desacreditaciones sociales, destruyendo su confianza, autoestima y juicio, y destruyendo su vida para hacer daño. En la medida en que el autor espera lograr, incluso si la víctima se ve obligada a asesinar, parece que la víctima es completamente autodestructiva, y el perpetrador desempeña unilateralmente el papel de buenas personas. Consiste en numerosos métodos, que son métodos para destruir objetivos a través de procedimientos planificados. A diferencia del simple acoso en el pasado, tiene la ventaja de no poder señalar a los perpetradores y cómplices. En la técnica de gaslighting, el propio autor debe ser siempre una buena persona, no ensuciarse las manos. Mata gente mientras finges ser buena gente. A la inversa, también puede crear un método cegador de acusar a la víctima de trastornos mentales. El gaslighting se diferencia de otros acosos puros, utiliza varios incidentes que no dejan evidencia y pretenden ser coincidencias. Por lo tanto, en casi todos los incidentes que no pueden ser entendidos por las personas que lo rodean, a las víctimas les resulta extremadamente difícil apelar. Incluso si la víctima se queja de la experiencia de victimización, utilizando las características de gaslighting de que es difícil comprender la situación real, los perpetradores fingen ser ignorantes, pero en cambio tratan al objetivo como un grupo de pacientes mentales y lo atacan, haciendo que el objetivo pierda confianza. Luego, espolvorea más sal sobre la herida mental de la víctima. Esta técnica nació del mal uso de la psicología y es utilizada principalmente por grupos para rastrear delitos y acoso en escuelas y lugares de trabajo. Es una técnica que deja el espíritu del objetivo en una situación desesperada sin dejar ninguna evidencia. Fondeó. Los perpetradores siguieron al objetivo, provocando condiciones especiales en la vida diaria con frecuencias anormales, y obligaron al objetivo a escribir en el cerebro a través de la experiencia visual y auditiva. De esta manera, el objetivo se convertirá simplemente en presenciar o oír condiciones específicas, lo que provocará miedo al daño o emociones desagradables. Deje que el objetivo esté restringido por una gran cantidad de condiciones y tenga miedo de todo lo que sucede a su alrededor. Restricción significa reflejo condicional. Enfermedad disfrazada, tratamiento médico disfrazado y seguimiento disfrazado de seguridad y tranquilidad es implantar las condiciones de las acciones, voces, objetos y luces de las personas que existen en la vida diaria en la conciencia de las víctimas, y permitir que las víctimas sean tratadas de acuerdo con las condiciones y situaciones. La conciencia de ser perseguido de que incluso la vida está en peligro. Esta técnica es informada por todas las víctimas que conozco y se puede grabar en video real. La técnica basada en esta técnica se llama restricción, reflejo condicionado, y la restricción también incluye técnicas de PNL, programación neurolingüística. Por ejemplo, utilice teléfono móvil como condición de reflexión. Tan pronto como sales de la casa, ves a alguien mirándote mientras te muestra un teléfono. Al salir a cenar, otra persona muestra deliberadamente un teléfono cerca de usted mientras lo mira. Al abordar el automóvil en el estacionamiento, los pasajeros del vehículo cercano lo miraron con una sonrisa y mostraron su teléfono móvil. Cuando viajan en tranvía, hay muchas personas que usan deliberadamente el teléfono plegable para hacer los ruidos de apertura y cierre de pack y pack directamente al lado de su cabeza. Al caminar afuera, hay muchas personas caminando con sus teléfonos móviles frente a usted. Incluso bajo el aguacero, hay personas que andan en bicicleta, sin un paraguas y sosteniendo un teléfono móvil hacia usted. La etapa inicial es así, y estará concentrada para que la víctima sepa deliberadamente que está en su contra. Después de que estos comportamientos se ejecuten continuamente todos los días, una y otra vez y varios días, las personas que muestran acciones de teléfono móvil simplemente aparecerán a su alrededor. Después de algunas semanas de esto, si todavía no le importan los que tienen teléfonos móviles, será normal. El horror de disfrazar enfermedades, disfrazar el tratamiento médico y disfrazar la seguridad y la vigilancia y la restricción no reside en la conciencia de ser perseguido. A los ojos de un tercero, su reacción o comprensión de los eventos en la vida diaria parece ser diferente a la de la gente común, así que no olvide tener ese efecto. Por ejemplo, debe haber personas con teléfonos móviles en la vida diaria.
El perpetrador está esperando que hable con las personas que lo rodean sobre la premisa de un entendimiento planificado de esto. Luego solo enfatizó la parte de esto es un evento en la vida diaria y fabricó historias como ilusiones y delirios de usted, y lo convirtió en una persona normal o enfermo mental. Si la víctima ha sufrido todo tipo de trucos y aún no encuentra a nadie para discutir, será irrelevante o dirá, está bien no discutir con la gente de la empresa, es posible que nos hayan seguido. ¿Cómo es posible excluirte de la sociedad, etcétera? O pedirle a la víctima que consulte con una persona específica, o que te haga saber qué le pasa. Enfermedad disfrazada, tratamiento médico disfrazado, seguridad disfrazada y tranquilidad al rastrear las condiciones más restringidas en el informe de la víctima son tos, teléfono móvil, ropa del mismo color, vehículo con ventanas de celofán, números de serie o números tienen significado matrícula, burla, personas o vehículos que aparecen en el momento adecuado, sonido, consulte campaña de ruido, luz deslumbrante o rendimiento de luz enredada, consulte brillo, vehículo de emergencia, coche de policía, máscara, etc. También hay muchos informes de pluma o pluma en el extranjero. Estos fenómenos naturales también pueden convertirse en amenazas para su existencia de acuerdo con los métodos anteriores. Como incentivo para el reflejo condicionado, también hay coerción o eliminación de amenazas. En el caso de reflejo condicionado con coacción o eliminación de la amenaza, también es posible que la condición haga que la víctima se sienta en peligro de muerte. Aunque no debe haber malentendidos sobre la PNL, las restricciones también se dividen en restricciones positivas y restricciones negativas. En términos de restricciones positivas, por ejemplo, agregarse a un determinado puede calmar las emociones y anticiparse a este efecto. Las restricciones negativas se utilizan para disfrazar enfermedades, disfrazar tratamientos médicos y disfrazar un rastreo seguro. La restricción no es una técnica inevitable, y es solo para dañar a otros. Campaña de colisión. Colisión significa conflicto. Término general para el comportamiento que obstaculiza las acciones de un objetivo. Cuando el objetivo se está moviendo, personas, bicicletas, motocicletas, vehículos se acercan para bloquear el camino, o aparecen en una posición que casi toca al objetivo, pasan para evitar el avance y se aprietan en el objetivo cuando hacen cola en la caja registradora de la tienda, la puerta de venta de boletos de la estación, la máquina expendedora, etc. Anteriormente, alguien señaló tal comportamiento. Varias personas, varias unidades, se extienden al Luquan y se mueven lentamente, creando a veces una situación en la que hay que evitar al objetivo. Aunque en realidad ocurren muy pocas colisiones, también hay ocasiones en las que el contacto es natural, como un tranvía lleno de gente. A veces es obvio y antinatural patear el equipaje del objetivo, empujarlo hacia el objetivo y usarlo. La esquina de la bolsa está cerca de ti, y la multitud en el carruaje en el que viaja el objetivo repentinamente se agolpa. Además, hay situaciones en las que deliberadamente le harás saber que es una disculpa intencional. Tal comportamiento se puede grabar en video o sonido real. Teatro de calle. El personaje objetivo, target, pasa y realiza varias actuaciones de acuerdo con el tiempo para atraer la atención del objetivo y hacer que el objetivo tenga la sensación de ser jugado. Por ejemplo, comienzan a gritarse unos a otros frente a usted, ruidos fuertes repentinos, colisiones entre personas en bicicleta, gente borracha que aparece en grandes cantidades y aparece en grupos aparentemente violentos. Aunque la sincronización de la grabación es difícil de comprender, se puede grabar en imágenes reales. El acto de intimidar, provocar o obstruir a las personas a su alrededor se llama sombra o mobbing. Sombreado. Se refiere a una mayoría no especificada de personas, independientemente de su edad, sexo, que aparecen sin sentido alrededor del objetivo. No es similar al comportamiento de seguimiento, sino que simplemente aparece disperso en el destino al que se dirige. Luego, en la mayoría de los casos, se llevarán a cabo restricciones, actividades de conflicto, actividades de ruido, pistas de vigilancia, teatros en la calle y otras acciones. La actitud o forma en que aparecen en el escenario es muy poco natural, si no fuera por quienes lo experimentan todos los días, no debería ser posible notar la normalidad.
Pretenden estar tranquilos y se reúnen a su alrededor, o muestran una actitud grosera, o obstaculizan la acción, o muestran una mueca de desprecio o tienen un comportamiento extraño. El sombreado también se puede realizar en vehículos. Cuando estaciona su automóvil al costado de la carretera, hay automóviles que vienen por delante y por detrás, conduciendo en el automóvil mirándolo con una sonrisa y estacionándose en un lugar donde su automóvil no puede moverse. En términos de vehículos, los informes de vehículos con muchas ventanas de celofán representaron una proporción considerable. Este comportamiento se puede registrar en imágenes reales. A. Pista de vigilancia. Usar información personal que nadie conoce excepto la persona objetivo, target, o palabras o acciones que solo el objetivo conoce, por ejemplo, acciones realizadas por una persona en la habitación de uno o la hora de irse a la cama o despertarse, etc. A menudo, otros o conocidos hablan de él con indiferencia, sin tener en cuenta el contexto a primera vista. Algunos vehículos con contraseñas o con la misma matrícula digital que el número de teléfono aparecen frente a usted, apelando a las actuaciones visuales. El propósito es hacer que el objetivo tenga miedo. Tiene el efecto de hacer que el objetivo se pregunte ¿lo jodieron? ¿Lo jodió el monitor? Si el objetivo dice la pregunta en su corazón, entra en la trama donde el objetivo es una persona normal. Aunque la grabación de sonido, etc. es difícil, la grabación es posible. Sin embargo, es muy difícil probar si las palabras o acciones están realmente dirigidas a usted. El patrón de uso de figuras relacionadas con la víctima o figuras desafortunadas. Por ejemplo, si el cumpleaños de la víctima es el 6 de mayo, agregue 56, 0506, 0056, 0566, 560 y otras combinaciones a la dirección del sitio web o al número de matrícula. Además, los números desfavorables como 444999 también se pueden utilizar como sugerencias como 49, 94, 666, 66 y 696. También hay casos en los que se utiliza 110 o 119 para restringir el número. Todos pueden entender los números desafortunados, búsquelos. Por cierto, mi hermano, participante, usó 999 en su cuenta de correo electrónico. Un patrón que implica los intereses o favoritos de la víctima. Por ejemplo, a la víctima le gusta cierto cantante, usa el nombre de ese cantante como un apodo en línea, establece la foto del cantante como fondo del sitio web. También puede insinuarse en lugares más sutiles. Por ejemplo, si el cantante es de Saitama, a menudo verá gente de Saitama o escuchará el tema de Saitama de manera casual. También hay personas que siguen escuchando las mismas canciones del cantante cuando salen, y a menudo se encuentran con personas que se parecen a ese cantante en la ropa o el peinado. Por supuesto, también hay personal que imita la ropa o el peinado de la víctima. Por ejemplo, la víctima usó un pañuelo azul, y luego la persona que llevaba el pañuelo azul apareció repentinamente frente a la víctima. Sugiera lo que ve y lo que piensa, tipo de control cerebral. Esto también pretende ser revelado a la víctima de forma inadvertida. En un principio pensé que era una coincidencia, pero después de haber sido diseñado muchas veces, se descubrió que no era así. El personal del automóvil o el personal de la plataforma opuesta respondieron a lo que pensaba la víctima, testimonio que apareció en Internet. Las personas que pueden ver DVD o jugar videojuegos utilizan el contenido del producto para sugerir. Mi experiencia es que incluso la información en el tranvía se usa como una pista. No importa cómo piense sobre estas situaciones, es imposible de explicar con la cámara instalada en interiores. No existe otro pensamiento excepto la existencia de la tecnología de ondas cerebrales personales, ondas de radio, que son recibidas por las computadoras a través de ondas de radio especiales y visualizadas. En la superficie, se ha revelado al público que este tipo de tecnología puede realizarse en el futuro, pero de hecho esta tecnología ya se ha realizado bajo la mesa. Esta tecnología es el foco de la organización del rastreo o la recopilación de inteligencia. Por otro lado, si se les quita esta tecnología, esos tipos casi se sentirán avergonzados. Un modelo que se parece exactamente a la víctima, sus amigos, familiares, etc. Esto también es una pista. No sé cuándo estoy listo.
Las personas que se parecen mucho a ti siempre aparecen frente a ti. Las personas que parecen amigos, novios o parientes fingen pasar por casualidad. Algunos incluso se someten a remodelaciones con el propósito de dar pistas. Mi experiencia es que cuando juego videojuegos, hay personajes que son exactamente iguales a los personajes del juego que uso. Conversación con palabras siniestras, seguido del modo de visualización. Puede comprenderlo con el número de matrícula, y a los rastreadores de grupos les gusta usar temas relacionados con la muerte o el dolor. Los trabajadores aparecen alrededor de la víctima, turnándose para usar hospitalización, accidente, crimen atroz, ten cuidado, ríe colgando, ahorcando, y cosas por el estilo. Palabras para dialogar. Además, las personas muertas aparecieron misteriosa y continuamente cerca de la residencia de la víctima, y se colocaron tablas de guía como Family Funeral Hall cerca de la residencia de la víctima. A la salida, el receptor se encontrará con personas vestidas de luto con ramos de flores. Una vez conocí a una persona mayor con un ramo que me seguía en un camino remoto. Tenía la cabeza agacha y el rostro sombrío, era realmente horrible y nada era más incómodo que esto. Tipo en tiempo real. Lo que acaba de hacer la víctima en la casa. Por ejemplo, lo que comió o bebió, o simplemente se bañó, sugiriendo el nombre de la comida o el baño a través del sitio web. Estos son responsabilidad del sitio web de películas de Nicónico o de varias estaciones de televisión. Muestre lo que la víctima está haciendo ahora en la televisión a través de un programa. Los vídeos calientes en el sitio web de Nicónico tendrán vídeos relacionados con lo que hizo hace un momento. Por ejemplo, acabo de beber café y aparecerán vídeos como hice una bomba de café en vídeos populares en el sitio web de Nicónico. El Inter realmente no hace nada, pero sobre todo, naturalmente, pretende ser una coincidencia para insinuar. Haz que la víctima parezca enferma mental. Por ejemplo, en la asociación de la víctima para vincular a la víctima, mientras que en la superficie la conversación es amable, al mismo tiempo, se agregan palabras clave de pistas de vigilancia a la conversación. Tan pronto como la víctima hace una pregunta, usa por completo la línea tonta de no sé nada sobre ti. La víctima es retratada como un villano o un enfermo mental, y se intercambian las posiciones del perpetrador y la víctima. Este es el propósito del acosador grupal, hacer que la víctima asuma la culpa y usar la dirección U del paciente para ocultar el crimen mientras destruye a la víctima. Realmente se puede describir como técnica del diablo. A. Campaña de ruido. El acto de hacer ciertos sonidos alrededor de la persona objetivo, las 24 horas del día, lo que hace que el objetivo se vuelva sensible a los sonidos. Desde el sonido de golpes en la pared o el pequeño sonido del clic en la habitación, el sonido del agua, el sonido del funcionamiento de la lavadora, el ruido cercano, la conversación ruidosa al salir o comer, personas que de repente hablan en voz alta y se ríen a veces. Personas que tosen repetidamente, ronquidos, chasquidos y chasquidos causados por el temblor de las piernas, el ruido de un niño al ser utilizado, el timbre de un teléfono móvil al ponerse, el sonido de chirriar de zapatos caminando con fuerza, revolviendo constantemente el café helado, el sonido del hielo, el ruido de la construcción o carpintería, el sonido de los frenos, el sonido del escape, zumbido, del silenciador de un vehículo o motocicleta, el ruido de una radio o vehículo publicitario, la bocina de un vehículo de emergencia, todos los ruidos, las actuaciones se incluyen aquí. También hay muchos cómplices acechando cerca de su residencia, moviéndose para hacer sonidos inquietantes o nerviosos. Este tipo de sonido se puede grabar. A. Brillante. A través del desempeño de una luz deslumbrante o molesta, es un término general para el comportamiento que pone nerviosa a la persona objetivo, target. La mayoría de ellos se llevan a cabo mediante el uso de faros de vehículos, luces de señalización de peligro o luces antiniebla. Muchas personas mencionaron que cuando el objetivo camina por la carretera de noche, muchos vehículos usan faros o luces antiniebla para iluminar el objetivo y luego se detienen, conduciendo cuando el objetivo pasa. También hay ejemplos de adelantamientos frecuentes durante la conducción, el cambio de los faros del coche que viene en sentido contrario de las pequeñas luces originales a los faros delanteros, que se vuelven deslumbrantes, y la aparición frecuente de bicicletas con luces intermitentes.
Además, algunas de las ventanas de las casas de las víctimas estaban expuestas a una luz deslumbrante, lo que las hacía muy brillantes en medio de la noche. Este comportamiento se puede registrar en imágenes reales. A. Juegos mentales. Una de las técnicas de gaslighting. Coloca algunos órganos alrededor del objetivo para hacerle dudar de su memoria e inducirle el pánico. Deje que la persona que se convirtió en el objetivo piense, preguntándose si el recuerdo de la autodistribución es correcto, pensando en lo que sucedió. Incluye acciones como mover levemente objetos en la habitación, ajustar levemente la altura de la silla y colocar objetos no impresionados en la habitación. A. Bullying colectivo, mobbing. El término mobbing se utilizó originalmente para expresar el acoso en el lugar de trabajo, comportamiento que se ha propuesto en los países avanzados. El mobbing se incluye en el lugar de trabajo, un acoso continuo, sutil y enredado, creando un estado en el que la persona objetivo no tiene más remedio que renunciar, que es un delito colectivo. Este es un comportamiento desorganizado que no se puede realizar. Hay muchos ejemplos de ejecución por parte del departamento de personal. El resultado suele ser que la víctima se vaya por motivos personales. La empresa no necesita pasar por el procedimiento de despido. No pasó nada. Esta persona va a dimitir. Hay una intención de ocultarlo de forma tan superficial. Las personas que actúan como cómplices, incluso si usan métodos duros, deben dejar que continúen las cosas que pueden continuar la trama. Los cómplices de mobbing prestarán mucha atención a evitar comportamientos que puedan probar que se trata de acoso o delito, y todos los comportamientos se empaquetan como coincidencia. También llevará a cabo o difundirá malas palabras o culpará de delitos contra la persona objetivo. Además, Lehman, quien nombró mobbing, también citó una de las etapas del mobbing organizacional en el lugar de trabajo. Luego de todo tipo de persecuciones, la víctima fue obligada a someterse a un diagnóstico psiquiátrico con el fin de etiquetar la enfermedad mental. Etiquetas, la técnica de perseguir a las víctimas. Desde el punto de vista de la persona objetivo, dado que es muy difícil demostrar que se trata de un comportamiento organizado en la sociedad, solo se puede dañar unilateralmente. Esto no se limita al lugar de trabajo, sino que también se aplica plenamente a la vida privada y social del objetivo, es decir, disimulando enfermedades, disfrazando el tratamiento médico y disimulando un rastreo seguro. Por lo tanto, algunas personas llaman a las enfermedades disfrazadas, el tratamiento médico disfrazado y el rastreo seguro y protegido como mobbing fuera del lugar de trabajo. A. COINTELPRO, abreviatura de Programa de Contrainteligencia. El nombre de